Es la estación más importante de Barcelona y lleva ya mucho tiempo al límite, y en este vídeo te cuento los detalles así como las obras que se van a poner en marcha para sus mejoras. Lleva ya muchos años siendo la gran terminal ferroviaria de la ciudad condal y también muchos años al límite de su capacidad. Con la llegada del AVE sufrió algunas mejoras y se ampliaron vías y andenes, pero aquello solo fue un parche. La evolución de los servicios de alta velocidad, así como la entrada de nuevas marcas, han dejado a Sants pequeña, y no solo para los servicios de larga distancia, también para cercanías, viendo como la gran solución, la construcción de otra estación al norte de la ciudad, La Sagrera, se ha ido demorando y aún tiene un horizonte por delante de varios años hasta comenzar a dar servicio, por lo que la situación es límite. Pues bien, la esperada y largamente demorada reforma de la estación de Sants y de la zona que la rodea comenzará en la segunda mitad del año que viene. Será una operación de gran duración, pues se estima que no se completará hasta el 2030 o incluso más tarde, con una primera fase con el 2026 como horizonte. Para entonces se prevén tener listas, entre otras actuaciones, dos que son clave: la ampliación de los vestíbulos y la remodelación de la plaza de los Països Catalans. Hay que dejar claro que por motivos básicos de espacio no se va a poder ampliar la estación ni en cuanto a vías ni en cuanto a andenes, solo en espacios como los vestíbulos, accesos o zonas de paso para el viajero. También será una remodelación del aspecto general, muy vetusto y anticuado, así como mejoras en los accesos a otros servicios como el metro, sin olvidar la reordenación de los entornos, con plazas y áreas extremadamente dejadas y que no sirven para la vida cotidiana de los vecinos de la zona, pero aún así conllevará un cambio integral de toda la estación, que estará preparada para que la usen en torno a 58 millones de pasajeros al año, 12 más que en el año 2019. El coste de la obra se estima que rondará los 410 millones de euros, con una primera fase de 130 millones procedentes de los fondos europeos Next Generation. En palabras de los responsables, estamos ante una actuación de transformación de la estación y adaptación a un modelo nuevo de ciudad más sostenible, accesible y amigable para el peatón, pensada por y para las personas. Pues hasta ahora, aseguran, Sants era un vacío en medio del barrio, pasando de ser un lugar de paso para convertirse en un centro urbano y de relación. Lo cierto es que lugares como las plazas Joan Peiró o de los Països Catalanes son dos de los rincones más feos de la capital catalana, llenas de cemento y donde solo parecen estar contentos los skaters. Estas obras y actuaciones han supuesto larga lucha por parte de los vecinos de la zona, donde el proyecto recoge muchas de las aportaciones de estos y entidades hechas en el proceso participativo acordado por Adif Alta Velocidad y el Ayuntamiento de la ciudad, después de que este último exigiese una mejor integración del complejo ferroviario en el entorno urbano. El edificio crecerá por sus dos frentes, los que dan a las plazas Països Catalans y Joan Peiró, multiplicando por 2 el actual espacio, hasta 36.000 metros cuadrados. Habrá 4 salas de espera, 2 para alta velocidad y 2 para rodalías. Además, las fachadas se abrirán a los otros dos lados: el Montaña o calle Viriat y el Mar, parque de la España industrial, por cierto, uno de los parques más bonitos y desconocidos de la ciudad. Estas actuaciones se acometerán en la primera fase. El anteproyecto prevé abrir la estación a su entorno y rodearla de amplios espacios verdes y peatonales. En altura, el complejo ganará un segundo piso en el que se concentrará la mayor parte de la actividad comercial y terciaria prevista, unos 72.000 metros cuadrados que se han pensado como complementaria a lo que hay en los barrios colindantes, dejándose esta parte para la segunda fase. En la cubierta, igualmente en la segunda fase, desaparecerá el actual aparcamiento y se construirá uno nuevo subterráneo. Quizá lo más llamativo del nuevo exterior de la estación sea la colocación de una especie de manto que generará sombra y captará luz natural para el vestíbulo, además de techos en voladizo. Se instalarán placas fotovoltaicas, suponiendo un ahorro energético del 48% respecto a un edificio convencional. Además, se abrirán terrazas con vistas sobre las plazas. Varias rampas peatonales ajardinadas conectarán al exterior con los niveles superiores. El actual hotel se ampliará y la plaza de Joan Peiró se cambiará por completo, convirtiéndola en un gran área naturalizada.
El exterior de la estación se rodeará de verde, hoy prácticamente inexistente, especialmente en el lado montaña, donde se ubicará una zona arbolada que se llamará el Box Viriat, una actuación que se comenzará a preparar en la primera fase. La plaza de los Països Catalans, desde hace muchos años degradada, se restaurará también en el horizonte del 2026, devolviendo a sus pérgolas y fuentes el esplendor perdido. Se abrirán zonas para descansar, jugar y una específica, sí, para esos skaters que desde siempre la habitan. La transformación supondrá también en su primera fase que el tráfico pase al lado mar, dando continuidad al Paseo de Sant Antoni hacia la calle Tarragona. La zona montaña será de uso preferentemente para peatón y bicicletas. El actual vial que pasa delante de la estación desaparecerá. Ya en la segunda fase se trasladará la vetusta estación de autobuses a la Plaza de España, y al igual que el aparcamiento, las paradas de taxi serán subterráneas. Además, se ampliará y reformará por completo la conexión con el metro. Todas estas actuaciones, como digo, no van a servir para acoger más trenes, a pesar del colapso que sufre hoy en día esta estación, a la espera de que la puesta en servicio de la Sagrera descargue por completo una estación que ya no da más de sí en número de servicios diarios, más aún con la llegada a partir del 25 de noviembre de los nuevos servicios de los trenes de alta velocidad de la marca Irio, que llegarán a ser hasta 16 diarios por sentido en poco tiempo, tal y como os hablé muy recientemente en otro vídeo del canal. En estos momentos, la capital catalana se encuentra inmersa en no pocas actuaciones ferroviarias. A esta que hoy hemos detallado se suma, por supuesto, los avances en la Sagrera, que pronto tendrá novedades como la nueva estación de Rodalies de Sant Andreu Comtal, las novedades en cercanías, incluyendo los nuevos accesos al aeropuerto, avances en la línea 9 del metro, la conexión del tranvía por la Diagonal, así como noticias en el horizonte sobre un nuevo túnel que podría construirse en la ciudad para reforzar y aliviar la actual red de cercanías, famosa por sus constantes problemas y averías, algo de lo que os hablaré muy pronto en otro vídeo del canal. Como veis, unas obras muy esperadas y demandadas de las que estaremos muy atentos. Y ojo, porque pronto vendrán vídeos muy importantes de la actualidad ferroviaria en la ciudad de Barcelona, incluyendo su red de cercanías. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.